Bueno, tengo siempre la presunción de que en la convocatoria a profesionales del derecho de la jurisprudencia tenemos un éxito bastante importante, aunque siempre relativo. Hay muchas cabezas, muchas invenciones, experimentados juristas que le ponen, digamos, un sello bastante importante a los programas de opinión de la cadena Democracia. En eso o de eso estamos altamente convencidos. Ahora vamos nosotros a saludar al señor doctor Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura, un ente que está en este momento muy mencionado. Hay un seguimiento ciudadano bastante importante y gremial desde el lado de la justicia significativamente importante, repito. Doctor Morillo, muchas gracias por estar aquí. Un gran y prestigioso profesional, un jurista de renombre al que siempre le molestamos es el doctor Ramiro Román. Privilegio para la cadena Democracia tenerlo acá. En la ciudad de Guayaquil nos va a atender el señor doctor Vladimiro Álvarez Grau, del Comité de Apoyo de Evaluación de Jueces y de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Eventualmente también conectaremos telefónicamente con, me parece que él se encuentra en el litoral ecuatoriano o en algún aeropuerto, en el aeropuerto Mariscal Sucre. Ah, perfectamente. Allí nos está esperando don Andrés Páez. No tenemos la conexión todavía, antes de que el vuelo tome su inicio. Y yo quiero mencionarles que el aumento del patrimonio de los jueces a los tiempos medido por un estamento, no sé si respetable o no respetable, pero que intenta analizar, digamos, circunstancias que no vienen al caso de explicarlas. El que nos oye, la intención es lo que vale, nos dirá, justificando la intencionalidad que tenemos los periodistas. Porque lo que se ha venido analizando en los medios de comunicación es lo siguiente. La situación de la Corte Nacional de Justicia terminó por develarse tras el análisis que realizó un comité evaluador acerca de la actuación y patrimonio de los jueces que la integran. Lo relevante es que por fin dejó de ser un secreto el hecho de que muchos de los magistrados no actuaron a la altura de las circunstancias en casos tan susceptibles para la estabilidad democrática, en los que se sospecha que existieron supuestas coimas para definir fallos a favor de los involucrados. Y también se pudo conocer que muchas de las diligencias realizadas carecían del rigor profesional necesario para actuar en derecho, favoreciendo o perjudicando, según sea el caso, a quienes están implicados en delicados hechos de corrupción que aún esperan por resolverse. Y con un diagnóstico de esta naturaleza, señores oyentes, urge una purga en la conformación de las salas para comenzar a sentar las bases de una legalidad sólida y, lo más importante, alejada de intereses políticos que puedan entorpecer el proceso de hacer justicia. La justicia debe estar en manos de profesionales eficientes y de honradez a toda prueba. Lo menos que se puede pensar en cualidades de un juez son esos valores. Gente que garantice ecuanimidad en sus decisiones. No, pues, mercenarios de derecho
que se lucran con su trabajo en desmedro del bien común. Y claro, ahí es la vieja prédica de todos los juristas y de todos los hombres de bien, es que brille la verdad y nada más que la verdad. Es lo que creemos y anhelamos todos los miembros de esta sociedad ecuatoriana. Que vemos un resquebrajarse de la justicia casi permanente. ¿Cuál es la intencionalidad o la preocupación, doctor Juan José Morillo, que tiene el Consejo de la Judicatura este mismo instante? Muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Gracias a todo el Radio Escuchas. Doctor Ramiro Román, mis respetos, y quien nos acompaña, el doctor Álvarez, de la ciudad de Guayaquil. Sí, el Consejo de la Judicatura sin duda ha empezado ya un proceso importante, y de ahí lo que mencionaba y hago hincapié. Este proceso de evaluación no se podía constreñir únicamente a una evaluación de desempeño. Tenía que ser una evaluación integral, en la cual se establecían precisamente estos criterios, esos parámetros de legitimidad y de transparencia. No solo el evaluar la parte cuantitativa y cualitativa. Esa era la expectativa, y esa sigue siendo la expectativa del Consejo de la Judicatura, que la ciudadanía recobre la confianza absoluta en la justicia. A este paso muy difícil. Tenemos que lograrlo, Gonzalo. Creo que es una misión. Creo que nosotros, al nacer de una consulta popular del 4 de febrero, en la cual se pronunció mayoritariamente la ciudadanía por una reinstitucionalización del país, y en este caso lo que nos corresponde es la justicia, tenemos que lograrlo y tenemos que hacerlo. Creo que hemos dado un paso importante en relación a esta evaluación. La evaluación, sin duda, como usted indica, se han arrojado ya importantes resultados, evidencias y hallazgos dentro del proceso. De ahí, ¿Y por qué ustedes no las detectaron a tiempo? Bueno, nosotros recordemos que estamos 9 meses en el cargo. Nosotros, desde que iniciamos, ni un mes, pero ahí nació iniciamos una criatura el proceso. Nueva. Estamos iniciando en este proceso. 9 meses. Así es, en 9 meses ya tenemos un resultado. Es por ello, creo que nuestro primer resultado bebé dentro de este proceso ya es la evaluación, en la cual hay hallazgos importantes que ya nos iremos refiriendo en relación a incrementos de patrimonio de los jueces, en relación a controles disciplinarios que nunca se hicieron a los jueces y con jueces de la Corte Nacional, en relación incluso de jueces y con jueces que son representantes legales de compañías y tienen acciones en bufetes jurídicos. Entonces ya hay resultados y hallazgos que tenemos que irlos ya desbrozando y llevando el tema. Conozca usted, doctor Morillo, las opiniones que tienen en este momento y los diagnósticos que aparecen en figuras jurídicas como la de Vladimiro Álvarez Grau, un respetabilísimo ciudadano dedicado por entero, con harto coraje, con bastante veracidad a la tarea más importante que tiene este momento la sociedad mundial, diría, la justicia. Entonces, el doctor Vladimiro Álvarez en la ciudad de Guayaquil y el doctor Andrés Páez, ex parlamentario y ex candidato a la vicepresidencia de la República, él en Manta, tanto en Guayaquil como en Manta, tienen las siguientes opiniones respecto a lo que nos preocupa este momento. Que brille la verdad. ¿Qué milagros lamentables, milagros entre comillas, y lamentables, verídicamente, se han encontrado en las últimas temporalidades en materia de mala administración de justicia, de malas prácticas en la justicia ecuatoriana? Voy con usted, respetable doctor Vladimiro Álvarez Grau. Buenos días. Buenos días. Realmente hay que tomar en consideración la importancia que el Consejo de la Judicatura ha dado a una de sus atribuciones, que es la de evaluar a los operadores de justicia en todos los niveles, y ha empezado por la evaluación, un proceso de evaluación a jueces y conjueces integrantes de la Corte Nacional de Justicia. No es esta la única atribución que tiene el Consejo de la Judicatura, pero lo ha emprendido con mucho empeño y yo diría con mucha valentía
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y atribuciones legales. Pues bien, tal como el vocal Morillo comentaba hace un momento, realmente este proceso de evaluación no cubre solamente aspectos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos referente al cumplimiento de jornadas laborales, de productividad, etcétera, de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, y los cualitativos referentes a la calidad de los fallos. De ninguna manera en estos procesos o en esta evaluación que hace el Consejo de la Judicatura se cambia el fondo de los fallos, de las sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia. Lo que se hace es ver si esas sentencias en realidad cumplen con la estructura apropiada de establecer en el texto de cada una de esas sentencias los antecedentes de hecho, los antecedentes o argumentos de derecho, las motivaciones que tienen para dictar la respectiva sentencia, los respaldos en doctrina jurídica, en antecedentes jurisprudenciales y finalmente una resolución que tenga coherencia entre todo lo expuesto y el destino final de esa sentencia. Esa es la parte cualitativa. Sí. Pero tal como comentaba el vocal Morillo, también el Consejo de la Judicatura ha querido incluir en este proceso de evaluación lo que se refiere a la transparencia y a la legitimidad. En cuanto se refiere a la transparencia, es el hecho de analizar si tienen o no bienes o dinero en paraísos fiscales o un incremento injustificado de bienes, un incremento injustificado de patrimonio, diría yo, porque el patrimonio es el resultado de contrastar los activos y los pasivos. Algún magistrado o alguna persona en general, cualquier ciudadano, puede tener muchos más activos, pero en base a créditos que ha obtenido, es decir, una deuda. Entonces, a los activos, al valor de los activos, hay que reducir el valor de los pasivos. De los pasivos, y ahí sale el patrimonio, que es el que se analiza en el tema de transparencia. O sea, el indicador... Perdóname, sí, adelante, Gonzalo. Perdone. Finalmente, la legitimidad a la que se ha referido el vocal es el cumplimiento de requisitos para ocupar el cargo cuando fue designado. Ya, pero usted entiende, doctor Vladimiro, que la evaluación sobre el patrimonio de los jueces y también de los conjueces de la Corte Nacional de Justicia son parte del informe de un comité evaluador que ha entregado al Consejo de la Judicatura a inicios del mes de octubre. Uno de los hallazgos fue el incremento desproporcionado del patrimonio de 7 jueces nacionales en apenas 4 años. Los evaluadores han indicado que uno de estos magistrados ingresó al alto tribunal con un patrimonio, por decir algo, respecto de uno de ellos, de $300,000 dólares. Pero actualmente asciende el patrimonio del ciudadano jurista a 1,200,000. Esta información fue obtenida luego de que los evaluados autorizaron la revisión de sus declaraciones patrimoniales. Y otro juez nacional, señores oyentes, ingresó a la Corte en el 2015 con un patrimonio, otro ejemplo, con un patrimonio de $180,000, pero actualmente es de 900,000. Yo me quedo pensando y me digo a mí mismo, no está tan grave la situación porque nosotros conocemos off the record otra casa de fortunas increíbles entre la gente que ha rendido, no pues
una devoción a la profesión, doctor Vladimiro, una contribución a la verdad y digamos una carta de presentación para decir: yo soy un jurista honorable y dejo este recuerdo. Mis activos y pasivos quedan equilibrados, tal como entré a la función o a desempeñar X cargo público en materia de ejercicio de justicia. Esto como que está atrasado este análisis, como que se burla de nosotros, dicen, doctor Vladimiro. ¿Usted qué opina? Bueno, primero, Gonzalo, una pequeña precisión. El comité que designó el Consejo de la Judicatura no es un comité evaluador, es un comité de apoyo al proceso de evaluación. Porque quien tiene las atribuciones constitucionales y las atribuciones y facultades y la obligación legal de evaluar es el Consejo de la Judicatura. Esa primera precisión. Segundo, el comité lo que ha hecho es, en base a la información que consta en registros y archivos, señalar en su informe que llama la atención y recomienda al Consejo de la Judicatura que pida explicaciones a los jueces que tienen este incremento patrimonial para que estos jueces puedan aclarar cómo obtuvieron ese incremento patrimonial. Y que esas observaciones, en base a esas observaciones y al resultado de la investigación del Consejo de la Judicatura, pueda tomar las acciones pertinentes, probablemente remitiendo sus conclusiones a la Contraloría General del Estado o a la Fiscalía, según el caso, para las indagaciones. Lo importante, como usted bien ha señalado, y yo no me canso en repetir, aunque parezca cansino y obsesivo, es que la verdad, mis queridos amigos, la verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad. Ahí usted dice lo principal y lo bastante. Don Andrés Páez, señor doctor, buenos días. Usted, en cambio, ¿qué aduce, qué conoce? Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Un cordial saludo. ¿Usted está en Manta, doctor? Del panel. Estoy en el aeropuerto de Quito. De Quito, con destino a Manta. Alguien me dijo, me habló de Manta, pero en todo caso le deseamos una feliz permanencia. Muchas gracias. Linda ciudad. Gonzalo, en primer lugar, creo yo que es muy importante que el comité haya sido encargado a la presidencia de un hombre de la estatura ética, moral y académica del doctor Vladimiro Álvarez Grau. Creo que eso ha garantizado que el trabajo se refleje en este informe que nos trae estas novedades. En segundo lugar, recordará usted, Gonzalo, que fue usted quien tuvo la bondad de abrir los micrófonos de su radio para que yo formulara una denuncia en enero del año 2012, diciendo están favoreciendo a algunas personas que se han postulado para jueces de la Corte Nacional con puntajes que no les corresponden. Sí, recuerdo. Incluso publiqué un libro sobre eso y gracias a usted y a Ecoavisa que me dieron lugar para poder hacer esta denuncia, ahora, pasados los años, 7 años después, se comprueba de que efectivamente era así, no, era así. Y claro, luego yo había denunciado también que habían 2 jueces que actuaron como fiscales del 30S, me refiero al juez Jurado y al juez Enríquez, que curiosamente amanecieron un día ya de jueces de la Corte Nacional de Justicia y que les habían premiado por su actuación tórrida, en este caso del 30S. En el tema patrimonial, yo quisiera hacerle una precisión, Gonzalo, si usted me permite. No solamente son los jueces de la Corte Nacional. En la Corte Constitucional, que fue defenestrada hace poco, de los 9 jueces integrantes de esa Corte, los 9 tienen presunciones de enriquecimiento ilícito. Hay un informe de la Contraloría y hay una investigación del portal 1000 Hojas que refleja exactamente de que esas personas entraron con una mano por delante y otra por detrás
y salieron con una fortuna incalculable. Entonces, aquí sí creo que el tema de fondo es que la justicia ha servido para enriquecer a unos pocos vivos, para dictar sentencias a la carta, y aprovechando que está el doctor Morillo ahí, que es vocal del Consejo de la Judicatura, Así es. mencionarle un tema importante, que el doctor Morillo debería llevarlo al seno del Consejo de la Judicatura, las planchas, es decir, los formatos de las sentencias. Gonzalo, en materia laboral, por ejemplo, en las empresas públicas, habían formatos de sentencias que incluso reproducían la misma jurisprudencia, los mismos criterios doctrinarios, y con eso se administraba. Este es el último escándalo, ¿no? La seroscopia. Sí, claro. O sea, sin ninguna valoración de las pruebas presentadas ni de los argumentos de las partes. Simplemente ya tenían el formato para despachar las causas. Solo ponían los nombres y tal vez las sentencias. Claro, una que otra cosa cambiaban ahí, pero y otra cosa que es importante, la denuncia de los damnificados, de los afectados del tema 30S, que claramente dicen que hubo jueces que les pidieron dinero, y hubo fiscales que les pidieron dinero. Yo le pido al Consejo de la Judicatura que esto no solamente se circunscriba a la Corte Nacional, hay que examinar el patrimonio de los fiscales, especialmente de los que actuaron en los casos del 30S, que son los fiscales que mayor crecimiento patrimonial advierten y que se ha dado a costa de la pobreza de gente que, desesperada por resolver su caso, tuvo que recurrir a la entrega de dinero a estos personas. ¿De qué cuantías estamos hablando? ¿El desarrollo millonario, digamos, o significativo de las fortunas o de los patrimonios modificados en su periodo de instancia en administración de justicia? Doctor Ramiro Román, si nos ayuda en esta parte. Bien, gracias, Gonzalo. Buenos días, doctor. Para mí es un gusto inmenso estar al lado del doctor Murillo y compartir con el doctor Vladimiro Álvarez y, por obvias razones, con el doctor Páez. Bien, yo creo sinceramente, Gonzalo, que este es un tema que muchas personas creen que es totalmente crítico. Yo hablaría de un término directo. La justicia, cuando tenemos en el Ecuador alguna posición, hay situaciones netamente de carácter crítico. Ahora estamos nuevamente hablando de cobro, de sentencias realizadas y de todo lo que ha ido pasando en los diferentes momentos, que está dado justamente en el tema del 30S. Y hay algo que es muy necesario, Gonzalo: la bufetización que se ha dado por los intereses económicos de los procesos que existen en la Corte Nacional, donde se maneja la gran cantidad de procesos con muchas demandas que van a millones de dólares. Pero bien, yo lo que sí creo... ¿Los bufetes reclaman eso? Mire, si el Consejo de la Judicatura hace un trabajo totalmente serio, que yo creo que ha comenzado en un proceso de Corte Nacional, tiene que seguir haciendo lo demás. Yo sí creo que hay que topar también la Fiscalía, con todo el respeto que se merece la Fiscalía. Jueces de Corte Nacional que estuvieron, como lo ha dicho el doctor Páez, interviniendo de fiscales. Es decir, se pasaba de fiscales a ser jueces y después han salido de la Fiscalía o de los juzgados y terminan en el libre ejercicio, defendiendo a los corruptos en la corrupción, pues, en todo lo que estamos viendo. ¿Y hay una cantidad de gente quién permite? Que está ahora dedicada a hacer defensas de corrupción. ¿Y esa variedad de protagonismos, la ley permite? ¿El descuido del organismo de control, en este caso el Consejo de la Judicatura? Denunciemos a cabalidad. Es que nosotros tenemos algo que es muy importante. ¿Qué procesos se vivieron y con qué personas se vivieron en los momentos que estuvimos? El doctor Chiriboga, doctor Vaca. Estamos hablando del doctor Pérez y así sucesivamente, porque han ido pasando varios fiscales generales. Yo quiero preguntar si el Consejo de la Judicatura tiene
información de De quiénes estos estuvieron fiscales generales. Y más que nada De las fortunas de estos que o de estuvieron los justamente entornos. primero allí y posteriormente de las personas que colaboraron con ellos. Allá. Hay muchos que pasaban de un cargo a otro y sabemos, en los enjuiciamientos que se hacían en determinados momentos, aparecía de asesor un señor. Y resulta que ese mismo señor, que a veces era abogado también, terminaba en otros cargos. Es decir, aquí lo que se hizo es un cambio de ritmo en las personas. Pero hay algo que es muy necesario. Hay jueces de la Corte Nacional Muy necesario que denunciar. nunca entregaron las cuentas. Me puede decir el doctor Murillo quiénes son, pero de lo que se vio públicamente, no entregaron cuentas. Es decir, no vamos a permitir que nos investiguen y por consiguiente continuamos en el proceso o no nos presentamos a las pruebas. Así de sencillo. Y quedaron allí. Entonces, si esto no se sigue investigando, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que los procesos tienen que ser totalmente claros y cuando se habla de enriquecimientos, cuando se habla de una cantidad de delitos, el derecho penal es muy claro. ¿Por qué? Porque el derecho penal se lo utiliza al final. Yo primero hablaría del aspecto administrativo. Termine el Consejo de la Judicatura en 9 meses más o en qué tiempo piensa desarrollar su trabajo, que eso es muy importante. Y la segunda parte Y emitir un reporte, un que vamos a informe. entregar a la Contraloría, que quedó tan mal sana después del paro, pero que tiene que tomar decisiones en los procesos que interviene la Contraloría, por ejemplo. Pero también está la Fiscalía General, pues. La Fiscalía General tiene por el 195 que intervenir y es el fiscal general actual, la doctora Salazar, quien debe intervenir para la investigación suficiente de los casos. Entonces, no es solamente un asunto de evaluación y solamente en un proceso del 30S. Usted puede pedir a la ciudadanía, mire Gonzalo, usted tiene una fuerza inmensa. Si usted dice a la ciudadanía, por ejemplo, invita que se presenten posiciones en las cuales la ciudadanía de cualquier tipo ha sido afectada por la Administración de Justicia, usted va a ver que es inmenso. Un material Es inmenso. impresionantemente grande. Entonces, en esa parte... Me da una buena idea. Yo creo que, mire, yo hablo desde el libre ejercicio profesional, yo no vengo a acusar a nadie, cada uno sabrá defenderse como debe defenderse, pero creo que eso es lo que hemos pasado los abogados todos los días. Instalación de audiencias, las multas en cada momento, los enjuiciamientos administrativos toda la vida. Porque se defendía un caso del 30S, usted terminaba enjuiciado administrativamente en el Consejo de la Judicatura y queriendo suspenderle la profesión para que no tenga trabajo o qué. Entonces, yo sí creo, sinceramente... Doctor, perdone que le interrumpa. A mí me han hecho conocer que hay entrometidos en el Consejo de la Judicatura, importantes entrometidos. Mire, si no se hace un cambio de ritmo en muchas cosas, no es solamente en el Poder Central, no es solamente que el presidente Moreno quedó con mucha gente del señor Correa y tantas situaciones. Es un proceso que está llegando también al Consejo de la Judicatura y a cada una de las instituciones quedó con que un estamos pocotón de panas a Algunos, los que no les puede poner en su lugar o en su justo lugar. Mire, Y sí, claro, el señor presidente tiene también la función de ser equilibrista. por supuesto, pero en el Consejo de la Judicatura hay que tener mucho cuidado de estas cosas, porque Lo pueden embarrar, claro. Es un trabajo Claro. realmente de suficiencia. En eso tiene que es un meditar trabajo de total el seriedad. respetable jefe de Estado. Que las mismas personas que hacen la administración del Consejo de la Judicatura tienen que poner claras las posiciones. Yo sí creo que si tenemos eso, por lo menos vamos a iniciar en una lucha y vamos a continuar también en una lucha contra la corrupción. Yo siempre he creído que dentro de los enjuiciamientos de enriquecimiento ilícito injustificado, quiero preguntar cómo es que se hace el avance de cuentas en poco tiempo con el sueldo de la Corte. ¿Cuánto ganaba el ministro en la Corte durante el tiempo que estuvo y cómo es que pudo incrementar de 100,000 o 300,000 a $1,000,000 y pico?
un gran administrador de sus bienes. ¿Usted ha indagado o ha llegado como miembro del Consejo de la Judicatura, Juan José? Doctor, ¿usted ha llegado a una conclusión respecto a lo que están mencionando? Indiscutible. A ver, nosotros hemos realizado un trabajo totalmente serio Pero nos va dentro a del decir tema. Sí, nos va a decir todo. así es, aquí estamos. Bueno, mire, La plena. lo primero en relación al tema del incremento patrimonial. Aquí es importante indicar que los servidores públicos estamos obligados a presentar nuestra declaración patrimonial juramentada al inicio de nuestra gestión. Y adicionalmente nos establece la norma que tenemos que realizarla cada 2 años, que son las declaraciones periódicas. Aquí entramos ya a un primer hallazgo. Hay serios inconvenientes en relación que esa primera presentación de declaraciones patrimoniales juramentadas, ¿sí?, no se hicieron previo a la posesión del cargo, se hicieron de manera posterior. Ese es un primer hallazgo que ya tenemos. Gravísimo. Grave. Lo Gravísimo. segundo, incluso tenemos declaraciones patrimoniales que fueron realizadas 30 días antes de posesionarse. Nos queda la duda, tal vez ya tenían una decisión de quién era el juez. Nos da esa segunda inquietud. Lo tercero, en relación al tema de sus incrementos patrimoniales. Aquí es importante recalcar que esta es una función exclusiva de la Contraloría General del Estado. Ellos son quienes constitucionalmente y legalmente tienen la facultad para poder realizar esa revisión y exigir el cumplimiento de esa opción. Obviamente, claro, el Consejo de la Judicatura cesado anterior hizo mutis y no dijo absolutamente nada de estos temas. Nosotros estamos en este momento transparentando la información y un trabajo que debió haber hecho el Consejo cesado. Eso debió haber realizado. Ahora, aquí es importante ya establecer de incrementos que se han realizado, que jueces que han ingresado con $300,000 y al final de su gestión tienen un patrimonio de $1 millón, ya se ha dicho, el incremento, y lleva mucho la atención en relación, incluso hay un juez que Pero tiene... se ríen de esas cifras. Mire, Creo que los ejemplos son voluptuosos. voluptuosos. Hay un juez que tiene $34,000 y al final de gestión tiene $1 millón. O sea, hay datos que yo digo, ya estamos en el camino y creo que es el camino correcto. Esto es de transparentar ya esta información. Pero que no se dijo. Están en el Chaquiñán recién. El camino es que es autopista. Es autopista, seguramente. En ese sentido, mire, incluso hay un juez que ya llama poderosamente la atención. El doctor Román mencionaba y decía, claro, aquí con nombres, el doctor Miguel Jurado Favara y el doctor Pablo Tinajero Delgado no quisieron autorizar el levantamiento voluntario de su sigilo bancario y acceso a la información patrimonial. ¿Qué aludían? Que no era nuestra facultad, que no teníamos nosotros esa disposición legal para poder solicitar esta información. Es un proceso, por supuesto. Está ahí de vago. Aquí en este sentido llama poderosamente la atención que uno de ellos dos, aquí, no ha hecho nunca su declaración en relación a paraísos fiscales. Nosotros, eso nos llama poderosamente la atención porque uno de ellos nunca ha declarado, no lo hizo cuando se aprobó en la consulta popular, ni tampoco en este momento se realizó en el momento que les hemos solicitado. En ese sentido ya tenemos datos importantísimos en relación a este proceso, a este tema. Tanto se hablaba también así de estas famosas vinculaciones en relación a quienes llegaron a ser jueces y con jueces de la Corte Nacional y otros jueces más. Ya tenemos un examen de Contraloría, que esto lo estamos haciendo pública. Imagínense, en los concursos 2014 y 2017, el 32% de postulantes y declarados ganadores mantuvieron previamente una vinculación con el Consejo de la Judicatura en puestos que tenían relación con áreas de encargos de proceso de selección. Impresentable. O sea, tenemos un caso de cuando era director de la Escuela Judicial, ahora la esposa es jueza del trabajo. O sea, quien hacía la evaluación y seleccionaba, le designó a su esposa jueza. Entonces son temas que estamos ya... Pero ya está comprobado. Está comprobado, por supuesto. ¿Qué esperan para actuar? No. Estamos actuando. Todo es un debido proceso en esto. Estamos hablando de jueces, ¿Y ¿no qué es cierto? manda el debido proceso? En el debido proceso hay que notificarle, tiene que ejercer su derecho a la defensa y nosotros pues tomaremos el tema disciplinario inmediatamente. ¿Qué periodo es cada paso? A ver, nosotros en este momento estamos analizando la Corte Nacional de Justicia, pero inmediatamente vamos a ir
con lo que es Fiscalía General del Estado, y también vamos a ir jueces de corte provincial y de primer nivel. Nosotros estamos haciendo un recuento, incluso el tema disciplinario. Perdona, ¿y hay protectores internamente? Mire, hemos encontrado que hay estructuras internas. Sí existen estructuras internas que ya nos encontramos nosotros. En este momento es todo un tejido muy bien formado y armado, que estamos rompiendo. Entonces, ¿qué justicia tejido? podemos Porque en ese aspirar? momento nosotros estamos justicia rompiendo. podemos Y ya aspirar, son documentos señores que están aquí. oyentes? Nos están engañando. Este no es un Estado de derechos. No sé qué opine. Si usted ganaba las elecciones con su compañero de papeleta, ¿las cosas habrían cambiado, doctor Andrés Páez? Mire, Gonzalo, yo solamente permítame una precisión al doctor Morillo que le va a ser útil. No nos olvidemos, por favor, del Consejo de la Judicatura de Transición. No nos olvidemos de Paulo Rodríguez, del doctor Yávar y de la otra señora que integraba ese consejo. Yávar era el grandote. Sí, claro, que ahora es abogado de Patiño. Él más. Vean ustedes. Exactamente. Cómo se reparten. Y la doctora Tania Arias, ¿no? Entonces, por favor, no nos olvidemos de esas personas que son las que evidentemente necesitan ser investigadas. En segundo lugar, yo creo que lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura va por el camino correcto. Lo único que me permitiría recomendar es hacer lo que nosotros habíamos propuesto, es decir, una evaluación global y una investigación global de absolutamente todos los aspectos y pormenores de el tema patrimonial y del tema de las designaciones de cada uno de los jueces. Y no es solamente el tema de la Corte Nacional, hay que analizar otras designaciones como por ejemplo los fiscales encargados de los delitos de administración pública. Doctor Morillo, y aprovecho, y por favor, Gonzalo, usted guarda estas entrevistas. Desde luego. Esto que le voy a decir al doctor Morillo va a ser de recordación. Doctor Morillo, por favor, el fiscal José Maldonado, ¿cómo así tiene todos los casos de Ramiro González y de todos los allegados de Ramiro González? Esa es una pregunta que se hace el país entero. Repita el nombre si es tan amable. Fiscal doctor José Maldonado, con nombres y apellidos. Doctor Morillo, cuando usted desee, yo tengo mucha información que le puedo proporcionar al Consejo de la Judicatura. Usted simplemente hágame saber y yo encantado le doy toda la información que usted necesite. No solo de esto, sino también de las construcciones que se hicieron durante el periodo de transición, es decir, del Consejo de la Judicatura de Transición, en donde se administraron 500 millones de dólares a dedo y con un sobredimensionamiento de precios que es impresionante. Entonces, yo sí creo que está bien lo que han hecho. Y esas contrataciones han pasado seguramente de agache. Sí, claro. Todas esas contrataciones... en nuestra provincia hay ejemplos y en mi ciudad también. Sí, pero es que no es solamente Imbabura, es de Chimborazo, es la provincia de Bolívar. Yo tengo la documentación de estas construcciones, tengo la documentación de los contratistas. Imagínese, Gonzalo, que las garantías no fueron otorgadas por una entidad bancaria, no fueron otorgadas por un banco, sino por una cooperativa Crucita, exactamente así como le digo. La cooperativa Crucita les dio las garantías a todos, absolutamente a todos. ¿Y qué es la cooperativa Crucita? Una cooperativa que ya fue declarada en quiebra. O sea, utilizaban la cooperativa Crucita para sacar unas garantías de buen uso del anticipo primero y luego garantías del cumplimiento del contrato, y resulta que esas garantías no tenían valor alguno porque no tenían respaldo alguno, Gonzalo. La situación es tremendamente grave. Yo tengo toda su documentación. Imagínense que fui a denunciar a la cooperativa Crucita y no me recetaron la denuncia. Así de simple, porque todo era un contubernio de esta gente ligada a estos intereses protervos para vivir a costa. ¿Qué va a hacer, doctor Juan José? Mire, el doctor Páez está en la línea correcta respecto al tema de estos sobreprecios y de estos
situaciones en relación a edificios. Es tremendo ¿Sabe la lo que está pasando. presidenta? Sí, está en pleno conocimiento porque hemos pedido levantamiento ¿Y el esposo? de informes en relación a este tema, respecto al asunto de los edificios. Mire, hay edificaciones, usted decía, en Otavalo, hay una edificación Claro. que se está hundiendo. Y en la mitad de la vía de la Panamericana tiene incluso un túnel que se conecta a dos alas, en los cuales, ¿sabe cuántos jueces existen? Ese edificio está proyectado para que albergue a 500 personas. En este momento tenemos 50. Totalmente. En Mira, tenemos una edificación que costó $3 millones para un juez. Un juez. Entonces, es totalmente alarmante los sobreprecios que se produjeron dentro de los edificios. ¿Este juez tiene un palacio allí? Un palacio. Y así se replica a nivel nacional. Nosotros ya hemos presentado algunas denuncias penales, porque esto tiene que responder, pues, la administración que ya mencionó unos nombres en relación a este consejo, el primero, diría yo, que era de los 3 Reyes Magos que les decían, ¿no? Ese es primero, ya han sido tomados, incluso el consejo cesado. Estamos presentando las denuncias penales respecto a estos actos. Ventajosamente la Corte Constitucional ya retiró el famoso informe previo de responsabilidad penal para presentarlo. Eso nos ha felicitado tremendamente para nosotros presentar denuncias, en este caso, de todos estos actos de corrupción que estamos investigando, y lo haremos con mano dura. ¿Cómo le parece al doctor Vladimiro Álvarez, doctor, si es tan amable? De estos casos deben haber a millares surgir. Bueno, es fundamental, obviamente, como habíamos mencionado en este panel, que el Consejo de la Judicatura no solamente, y la ciudadanía, no solamente considere que tiene atribuciones y facultades para estas investigaciones y evaluaciones de carácter administrativo, de carácter operativo en un momento determinado, sino que tiene la obligación de hacerlo. Y si en esta ocasión resolvió el Consejo de la Judicatura hacer e impulsar un proceso de evaluación a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, jueces y conjueces de la misma, en el futuro tiene que hacerlo también con jueces de cortes provinciales y en su momento con jueces de primer nivel. Pero no puede hacer de golpe una evaluación a todos, porque sería imposible por la cantidad de información que tiene que ser procesada. Yo creo que el Consejo de la Judicatura está cumpliendo a cabalidad su labor, y una vez concluido el proceso y tomadas las decisiones respecto a la Corte Nacional de Justicia, luego seguirá paulatinamente con los otros niveles de los operadores de justicia para conseguir aquello que tanto se ha repetido, que la ciudadanía reclama, que la ciudadanía necesita, es decir, confianza en una correcta administración de justicia. Doctor Ramiro Román, usted tiene la palabra. Vea, Gonzalo, yo creo que el efecto de tratamiento de la justicia del Consejo de la Judicatura es eficiente cuando se tiene primero verdad para actuar. El Consejo de la Judicatura ha ido teniendo actuaciones que la población va aceptando. Eso es muy importante, porque cuando comenzaron... ¿La población va asimilando? La población ¿Pero en qué ya va sentido? ¿Aceptando en qué sentido? El Consejo de la Judicatura sí está haciendo un proceder ya en la Corte Nacional. Es decir, esa noticia... Ya tiene presencia investigadora. Ya tiene una presencia el Consejo de la Judicatura. Por eso... Usted admite que ya tiene. Ya goza de la credibilidad parcial de la comunidad. Ya comienza la población a hablar así. Ya. Pero en las actuaciones de resoluciones son lo que realmente la justicia se hace ver. Los jueces se miran cuando hacen buenas sentencias, cuando se tiene justicia, cuando una persona se ve en un procedimiento engorroso, misterioso, de trámites, oscuro, se ve de otra manera. Entonces, yo sí creo que se debe seguir tomando fuerza por parte del Consejo de la Judicatura para que dentro de las aseveraciones o investigaciones que está realizando, ir
haciendo lo que tiene que comenzar a hacer. Creo yo, ¿qué haría yo si estuviera ahí sentado? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Tenemos una información dentro de la Corte Nacional. Tenemos información de jueces que no han entregado todo lo que tienen que entregar dentro de documentación. Y dentro de eso ya tenemos efectos jurídicos concretos, o administrativos, civiles o penales. Se tiene que actuar. Yo creo que no hay que estar esperando hacer poco a poco las cosas, de acuerdo, por orden. Habría que decir, vamos primero, terminemos con la Corte y continuemos con la Fiscalía, etcétera. Pero si ya tenemos datos concretos, actuemos. ¿Por qué? Porque ese es un mensaje a la ciudadanía. ¿Y qué significa actuemos? Actuar es que la Fiscalía actúe, que la Contraloría actúe y que tengamos nosotros los ecuatorianos una suficiencia primero en información, en la entrega. Perdone, doctor, ¿por qué se otorgan turnos? Es que no me ha mandado la Contraloría. Es que yo le pedí al fiscal ni sé cuantitos. Ahí se detienen las cosas. Ese es el problema. Y se culpan entre ellos. Del ruedo. Es el efecto del ruedo. Yo creo que... de ruedo se llama. Vea, algún rato. Hay que bautizar. Hemos estado en los procesos y resulta que se decía, oye, el juez fulano de tal, en el 30S hace tal resolución. Terminaba uno llamado la atención en la audiencia, trasladado al Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué llama usted la atención? Abogados en libre ejercicio que actuaron en un momento determinado en forma directa. Usted viola la ley y terminaron detenidos por flagrancia. Eso fue directo. Tenemos casos concretos. Entonces, creo que en ese momento esas actuaciones judiciales tienen que ser investigadas. Pero tienen que ser investigadas ahora. No esperemos más tiempo. Yo soy del criterio que cuando dejamos pasar el tiempo ahoga las cosas. Cierto. Y como hay tantas cosas, terminaremos en nada. Creo sinceramente que la única actuación del Consejo de la Judicatura es mantener una posición directa, ir a la Fiscalía General, pedir el pronunciamiento de la Fiscalía General. Yo creo que hay que hacer reformas al COIF. Hay muchas personas que dicen que hay que cuidar al procesado o como se lo llame, al sospechoso, y no se tiene que dar la posibilidad de investigación. Garantías. Y no hay que tener, hay que hacer reservas. Las reservas nos han llevado a un país callado y que se ha quedado en nada. Aquí las reservas tienen que ser totalmente cambiadas para actos de corrupción. No puede ser posible que tengamos reserva de 6 meses, 1 año o 2 años para las investigaciones. Pero allí se consiguen a parlamentos mudos. Sí, pero eso tiene que hacer la Asamblea Nacional. Por eso el Consejo de la Judicatura es muy importante en esto, porque el planteamiento de la Fiscalía va a permitir actuar también en una posición más pública y pedir a la Asamblea Nacional que haga lo que tiene que hacer. Ahora se ponen a discutir. ¿Qué potestades tiene el Consejo de la Judicatura? Mire, como funcionarios pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe. Primero, si tienen la posibilidad de hacer una denuncia, están dentro de esta denuncia en la Fiscalía. Y eso significa tener la capacidad de ir a la Fiscalía a informar qué es lo que tienen para poder ayudar en la investigación. La Fiscalía, si mantiene una reserva, mantiene calladas las cosas. Por consiguiente, tenemos que entender que las reservas no es solamente la información en forma simple que sea callada. Hay reservas con investigaciones, y eso puede decirlo muy bien la Fiscalía General. Las reservas con investigaciones va teniendo una cantidad de aspectos que en este caso de enriquecimientos, en este caso de lavado de activos, o los delitos que existan, que permita hablar de corrupción, hay que hacer la reforma. No pueden estar calladas las cosas cuando se tiene flagrancia, cuando se tienen posiciones claras, cuando se ha detenido a personas con evidencias directamente. Pues eso no puede estar callado. Yo creo que esa reforma tiene que ser... Y se toma el nombre de la presidenta del Consejo de la Judicatura. Eso no conviene tampoco. Debe instrumentar investigaciones internas, Juan José, que
eleven a categoría de no culpable a la presidenta del Consejo de la Judicatura, porque de lo contrario en su nombre se juegan suertes por dejarlo allí. ¿Usted no podría exigir dentro del Consejo de que haya mayor transparencia y un ñeque formidable para asestar golpes el momento adecuado y hacer un escándalo? Porque a través de los escándalos y del conocimiento de los medios de comunicación colectiva se logran objetivos, aunque sean parciales. Pero mientras estén silentes, calladitos y en el Consejo se toleren, ahí vamos mal, pues, Juan José. A ver, creo que el Consejo de la Judicatura y pues quien le habla, en este caso, hemos asumido una responsabilidad grande y con toda la responsabilidad del caso para poder transparentar y dejar a la luz pública todo acto de corrupción. No. Hemos hecho, nosotros hemos que usted presentado personalmente ha logrado esclarecer. No. Ha hecho que la verdad brille, como decíamos de comienzo. En este caso, le digo, la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Creo que es un buen comienzo, es un buen inicio para ya transparentar, definir y ya decir en este momento, bueno, tenemos por entregar ya un informe, vamos a entregarlo ya. Y adicionalmente aquí es importante indicar. Pero eso ya se acaba el periodo. No. De nosotros ya, el señor Contralor General del Estado ya nos ha notificado respecto al inicio, por ejemplo, de el análisis precisamente de las cuentas de declaración juramentada. ¿Qué nos deja comprometiendo, Juan José? Mire, totalmente la transparencia y ser frontal en denunciar actos de corrupción en relación al tema. ¿Usted tiene una lista de casos pendientes, doctor Román, en su conocimiento? ¿Por qué no le dice un par de ellos? Solo para puntualizar nada más este tema. Mire, pero nosotros hemos... Que nos ayude, pues. Doctor Ramiro. Bueno, yo creo que el doctor Páez tiene los primeros casos, que ya lo ha manifestado, nos ha dicho el día de hoy. Está el doctor Páez, sí está. Sí. Ha sido muy claro en las situaciones. De lo que vamos Repítale escuchando. Los casos de Ramiro en Manta. Andrés Páez. Andrés Páez, perdone. Sí, Andrés Páez. Sí. Repítale los casos que nos mencionó hace contados instantes. Bueno, Gonzalo, en primer lugar tenemos el Consejo de la Judicatura de Transición, que esa es una investigación necesaria. En segundo lugar, los fiscales en general. En tercer lugar, en particular... ¿Qué hay con los fiscales? Los fiscales tienen que ser revisados del incremento patrimonial. Así de simple. En tercer lugar, los fiscales... ¿Usted no puede darnos unos nombrecitos de gente que no ha sido indagada? Nombre nomás. Mire, le anticipo nuevamente el nombre del fiscal José Maldonado, que tiene los casos de de Ramiro González y de toda la banda que operó en el Seguro Social. Entonces, los fiscales de los delitos de administración pública tienen que ser especialmente observados, porque es muy curioso lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso del fiscal José Maldonado. Otro tema que tenemos que ponerle mucho ojo es el tema de las construcciones. Pero usted le ha puesto a Maldonado bastante ojo, doctor. Sí, por supuesto, porque... Pero ha de haber otros también. Deben haber, ¿no? Sí, claro. Hay otros, pero el caso de Maldonado es paradigmático, porque tengo investigado cómo él termina siendo el fiscal de todos los casos de Ramiro González. ¿Y cuál es el destino que han tenido? Por ejemplo, el marido de María Sola Rea ya está libre. Eso gracias al fiscal Maldonado. Sí, claro, ya está libre. Aduciendo que el pobrecito no ha sabido nada. Sí, claro, porque además le pusieron una pena disminuida y por supuesto ahora está saltando en una pata. Esa es la verdad. Entonces tengo mucha información sobre ese caso específico de los fiscales de administración pública, que es una de las áreas más sensibles de la fiscalía, especialmente cuando el clamor de los ecuatorianos es que se investigue todo lo actuado durante el correísmo, ¿no? Pero el que conserva ingratos recuerdos para la población ecuatoriana no debe tampoco negociar con ellos. O sea, lo que conoce debe denunciar. Y este es el momento. Entonces, no es que después arregla... Claro. Gonzalo, no digo para usted, notario, Andrés. Quiero dejar claro y ampliar lo que dice Andrés Páez.
Hay ahora designados notarios que estuvieron de fiscales. Es decir, aquí no es solamente que salieron de la fiscalía, pero salieron ¿a dónde? Salieron a ser notarios. Ahora hacen escrituras, están sumamente tranquilos, pero en la investigación con harto dinero. Bueno, eso de harto dinero no sé, habrá que investigarlos. Pero sí quiero dejar claro de que dentro de las actuaciones hay personas que se cubrieron así. Allanamientos ordenados desde jueces que terminaron después porque ya no pudieron protegerlos, tuvieron que sacar a los jueces. Y resulta que los fiscales que estuvieron en esos allanamientos están ahora de notarios. Pregúntale usted a Fernando Villavicencio quién le allanó la casa y qué fiscales fueron los que le hicieron. Me consta porque soy abogado de él, claro, por ejemplo. Claro. Y así por el estilo. Puede preguntar a muchas personas qué es lo que realmente ha pasado en las actuaciones. Me faltarían días, ¿no?, para que intervengan con denuncias colaterales. Mire, Gonzalo. Un universo infinito de gente aquí lo que se tiene se es quejaría de la justicia. Que establecer justamente una posición de lo económico. ¿Qué pasó con todos los aumentos que ha habido en lo económico? ¿Qué ha sucedido con lo que tenían que hacer dentro de lo económico? ¿Y qué ha pasado en las resoluciones de juicios que nunca se resuelven por los intereses de empresas transnacionales y la bufetización que tiene intereses en defensa de esas empresas, por ejemplo? Ahí pegó en el centro, doctor. Pero está en la Corte Nacional, porque una cosa son las personas, los jueces que estuvieron, pero ahora tenemos que saber qué pasó y por qué no se resolvieron. Entonces, no es solamente las cosas que hicieron, son las cosas que no hicieron. Esos son los actos de omisión. Eso es lo que es importante dentro de esto. En lo demás, como abogado en libre ejercicio, lo único que yo espero... Y por la negligencia también se paga, ¿no? Mire, Gonzalo, dentro de los intereses hay muchas cosas. Hay abogados ahora que están haciendo defensas. Ya. Y vaya a ver quiénes son los que hacen las defensas de los corruptos. Y vaya viendo de dónde salieron esos abogados. Y no acaban de hacerles hasta ahora ¿De dónde salieron? Los incrementos de la fiscalía, de los juzgados, de las judicaturas. Están allí. Ahí están quienes recomiendan, ¿no? Y están en grupos. Ya. Están en grupos haciendo las defensas. Entonces, habría que preguntar... Todo esto está podrido. Pero esto tiene que el Consejo de la Judicatura en forma eficiente a través realizar de una investigación. lo que tiene que hacer. Ya. Realmente ahí sí, doctor Morillo, ¿qué nos compromete usted y la doctora Andrade? A ver, Gonzalo, es importante mencionar que aquí el control social se convierte, pero el verdadero control social, así, ahí yo pido y llamo a toda la ciudadanía que si tiene hechos o actos de corrupción, inmediatamente sean denunciados. En mi vocalía van a encontrar total apertura para recetar toda la información que se necesita. Doctor Vladimiro Álvarez a Juan José Morillo? Respetable maestro, doctor Álvarez. En realidad, casos específicos no conozco, no he tenido participación ni del un lado ni del otro lado. Pero el Consejo de la Judicatura y su principal responsable, ¿a dónde deberían regresar a ver? Allí deben estar los casos. Obviamente el Consejo de la Judicatura tiene y recibe información, tiene acceso a determinados archivos y registros en los cuales consta la actuación de los jueces o las denuncias que se hacen contra unos u otros en los diversos niveles, desde el primer nivel, segundo nivel, cortes provinciales, tercer nivel de la Corte Nacional o de la Corte Constitucional o de las fiscalías locales o nacionales. Pero es allí, en eso, donde el Consejo de la Judicatura está poniendo su empeño, empezando por el más alto nivel de la Administración de Justicia. Y que sus consecuencias sirvan de ejemplo a los demás niveles de operadores de justicia, para que actúen con corrección. Y si no lo han hecho, serán indiscutiblemente evaluados
y sometidos a las sanciones o conclusiones pertinentes. Siempre agradecidos de su transparencia y compartiendo el honor de su nombre, de alguna manera, doctor, con todo respeto. Juan José Morillo, ¿qué nos compromete? Porque se me terminó el tiempo. Sí, mire, el control social conmigo es importante, que el compromiso de considerar ¿qué nos todos los compromete informes. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ¿Qué tiempo se da para transparentar todo? Totalmente los actos o hechos de corrupción que se hayan producido. Por eso hemos tomado informes tan importantes como el de la Mesa de la Verdad y Justicia, se tomó en cuenta para este proceso de evaluación. También el informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y un examen especial de Contraloría. Nosotros nos tomaremos el tiempo prudencial. No quiero dar una fecha, sí, pero prudencial para destapar todos esos actos de corrupción y que brille lo que usted dice, la justicia y que se dé el tema. Hasta que pase el tiempo prudencial. Hemos iniciado bastante bien el tema. ¿Por qué tienen Nosotros que ser hacemos prudentes, doctor? Muy rápido. Han ¿no? sido ya demasiado prudentes. Lo vamos a hacer muy rápido el tiempo, lo vamos a hacer en un proceso, como le digo, prudencial, y vamos a sacar y dar resultados a la ciudadanía, que es lo que está esperando. ¿De qué casos, por ejemplo, que a usted le estorban en el alma, le indignan y le ponen en una situación de coraje de jurista y de coraje ciudadano? El vender a la ciudadanía que a través de edificios cambiábamos la justicia. ¿Y edificios a qué costo? ¿A qué precios? Altísimos, totalmente. Es algo que estamos investigando con toda la radicalidad del caso para que se investiguen. Hay procesos... ¿Quién como es ya el se ha dicho causante acá, del Palacio de Justicia de una ciudad tan pequeña como la nuestra? Otavalo. del Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Yalc? Ahí se dio ese contrato. Entonces, todos esos procesos, es indignante, o sea, es que ver cómo está estructurado, toma que vender a la ciudadanía que con palacios tan grandes se cambiaba la justicia, cuando al final de cuentas la esencia o el core, que son jueces, no teníamos el resultado adecuado para que la justicia sea lo que es. Entonces, aquí solamente por una parte. Se investigan Promo Caledonian. ¿Promo? La Promo Caledonian, una empresa española, transnacional. Sí. Y van a verificar qué casas judiciales se construyeron con esa empresa, que se fue del país. Lista, además, doctor? van a ver que el terremoto del 2016 hizo muchas cosas ventajosas en el tiempo del doctor Chiriboga, porque claro, se cayeron los edificios y ahí se acababan muchas pruebas. Pero si investigan solo esta empresa, que no hizo agua potable, por ejemplo, en Esmeraldas. Chiriboga, ¿qué lecciones llevaba? Lo que pasa es de que yo hablo de la transnacional. Si hacen un efecto de un inicio de investigación de una transnacional, ¿qué es lo que construyó? Porque construyó agua potable y nunca terminaba la empresa de agua potable. ¿Era amigo de la Caledonia? Vea, yo no sé cómo tuvieron contacto con esta empresa Caledonia. Pero Promo Caledonia se llamaba. Sí. Sí, en ese caso tendría que verificarse quién fue el que tenía el contacto y por qué hizo las construcciones de casas judiciales. ¿El Consejo no conoce quién era el enlace de...? No, de este no tenemos datos, pero vamos a tomar nota. Hemos pueden buscar esa empresa al respecto. y pueden tener una cantidad de datos. ¿Y cuándo nos ofrece esclarecer? Yo le ofrezco que esto en unos 15 días podríamos venir acá ya con información en relación a las denuncias que ya hemos venido presentando, porque es un trabajo que ya hemos realizado. Hay un informe bastante extenso que ya se realizó respecto a estos incumplimientos y estas observaciones en relación a los procesos y tenemos ya información. Pero vamos en 15 días, si usted tiene a bien tenerlos acá, nosotros programo desde ya. Vendremos acá con la información respecto a todas las denuncias que se han planteado. ¿Usted vendría con la presidenta? Porque dice en plural. Sí, si gusta acompañarme, con todo gusto aquí estaremos. Un honor, con ella. dígale. Así sería para nosotros. Supuesto. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos los juristas y a ustedes, señoras y señores, por creer en el empeño periodístico de la cadena Democracia.